Ave María Purísima, sin pecado concebida. El primer domingo de Cuaresma leemos siempre de Jesús en su ayuno en el desierto. Él pasó 40 días allí, ayunando, rezando, orando y también combatiendo a Satanás, resistiendo las tentaciones. Y así la Iglesia nos da a entender que nuestro tiempo de Cuaresma debe seguir el tiempo que Jesús pasó en el desierto. Y ese tiempo es tiempo de combate, es un combate espiritual. No es un combate de violencia, no es un combate de fuerza, sino es un combate entre el Espíritu de Dios, quien habita en nosotros a causa de nuestro bautismo, y Satanás, el mundo y la carne. Tenemos los tres enemigos. Pero quiero volver a este primer punto, Jesús en el desierto. Es un poco raro si leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, que Jesús fue bautizado, recibió la declaración de su Padre, que Él era su Hijo bien amado. Y Marcos utiliza una palabra que Jesús fue empujado por el Espíritu hacia el desierto para pasar el ayuno y las tentaciones. Eso es un poco raro porque muchas veces no podríamos imaginar que el Espíritu nos empujaría hacia el desierto, hacia un lugar donde tenemos que combatir contra las tentaciones de Satanás. Pero es justamente lo que el Espíritu Santo hace después del bautismo. Y como la Cuaresma tiene como su meta llegar a la vigilia de la Pascua, donde nosotros renovamos nuestros votos, compromisos bautismales, de renovar esta gracia que hemos recibido en bautismo. Entonces nosotros también, para llegar ahí, nosotros también debemos pasar ese tiempo con Jesús en el desierto. Y así como el primer paso para la Cuaresma es esa decisión de entrar en el combate. Hoy en día estamos viendo en las noticias guerra, conflicto, violencia, y esto es parte del mundo caído. Y es bien importante que nosotros nos demos cuenta que el combate y la guerra son parte de nuestra vida espiritual. Hay mucha gente dormida que vive como que el combate espiritual a veces se hace o nunca se hace, pero quieren vivir su vida y no prestan tanta atención al combate. Ahora, hay mucho más en el Evangelio que no toca el combate, es decir, hay muchas más cosas importantes que el combate espiritual, pero es el lugar de donde comenzamos. Y esa decisión en la Cuaresma es importante de decir, quiero entrar en este combate, al lado correcto, porque muchas veces estamos del lado equivocado, no tanto por malicia, sino por ignorancia, por debilidad, por nuestros pecados. Y es importante decidir, quiero ir con Jesús al desierto. ¿Y por qué el desierto? En la mentalidad de los judíos, el desierto era el lugar de Satanás, del demonio, porque era el lugar donde falta la vida. Si volvemos a las primeras páginas del Génesis de la Biblia, Dios creó a Adán y Eva en un jardín, donde hubo mucha naturaleza, mucho verde. Y cuando fueron expulsados del jardín a causa de su pecado, entraron en el desierto. Es decir, jardín y desierto manifiestan qué pasa cuando vivimos con Dios, el jardín, el desierto, qué pasa cuando vivimos sin Dios. Entonces el desierto es como símbolo de ese lugar donde Satanás tiene su dominio, ¿no? Un dominio a causa del pecado, que nosotros hemos dado a él parte de nuestra voluntad,
nuestro dominio sobre el mundo a causa de nuestro pecado. Ahora, los primeros monjes, los primeros que pasaban su vida en el desierto en Egipto en el cuarto siglo, ellos iban ahí porque ahí querían derrotar a Satanás justo en su dominio. Es decir, no querían simplemente quedarse en su vida hermosa, con las riquezas del mundo, sino querían justamente ir allí. Querían imitar lo que pasó con Jesús, que Él fue empujado hacia el desierto para que allí podría enfrentar las tentaciones de Satanás y combatirlo y vencerlo. Obviamente, vencer a Satanás no quiere decir a piñas, quiere decir a través de nuestra fidelidad a Dios como nuestro Padre. Pero vuelvo a esto. El primer paso es decidir entrar en el combate y ir a estos desiertos de nuestra vida. Es decir, justamente darnos cuenta, llamar esos lugares donde, por ejemplo, tenemos tentaciones, tenemos debilidades, llamar esto el desierto, el lugar donde necesitamos combatir. Porque lo peor que podría pasar es que vivimos sin darnos cuenta de este combate, porque el enemigo acecha, él espera, él sabe que esto es una guerra. Entonces nosotros debemos ser vigilantes. Y así una manera de identificar nuestros desiertos, de decidir entrar en ese combate, es pedir por la gracia de saber cuáles son mis tentaciones. Yo, rezando el rosario, rezo sobre el tiempo de Jesús en el desierto cuando medito el primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús, porque eso también involucra su tiempo en el desierto. Y un día, hace años, me di cuenta que no podía nombrar las tentaciones del enemigo en mi vida. Que en general, obviamente, yo entendí la falta de paciencia o los pecados normales, podemos decir, pero no podía decir, pero en esta manera el enemigo me está tentando esta semana. Y me di cuenta, esto no es bueno, porque no puede ser que el enemigo no me hace caso. No puede ser que no está interesado en mí como religioso sacerdote para hacerme caer. Y eso es verdad por cualquier persona que toma en serio su vida cristiana. Entonces, esos desiertos son los lugares donde nosotros vivimos a veces en ceguera, donde las tentaciones abundan, y el Señor como nos desafía en este Cuaresma ir justamente ahí. ¿Por qué? Sí, ahí está el enemigo, quien nos tienta, pero ahí también es Jesús. Y como Jesús tuvo victoria sobre las tentaciones de Satanás, en Jesús también nosotros vamos a poder vencer sus tentaciones. Y en otro momento puedo hablar más sobre cómo. Pero es lo primero, de entrar en el combate, entrar en la batalla, con la confianza de que no estoy solo, estoy con Jesús. Y eso es de gran importancia para nosotros, porque estando con Él, todo lo podemos. Y San Pablo, como sabemos en Romanos 8, dice, no simplemente que somos vencedores, pero más que vencedores, fácilmente vencemos a Satanás, al mundo, a causa de quien nos ama a nosotros, a causa de Cristo quien nos ama. Entonces, aun si nosotros sentimos solos, abandonados, aislados en el desierto, lo que es normal, porque un desierto es un lugar abandonado, hay que recordar justamente en esa soledad, justamente en esas emociones difíciles, ahí está Jesús. Y hay que recordar de que entrar al desierto, entrar al combate, no es fácil. Es fácil pensarlo, pero es difícil entrar ahí. Y recuerdo cuando yo pasé una semana en el desierto con mi papá. Fue una semana antes de que, unos meses antes de que él se murió. No sabíamos en ese momento. Fuimos al Río Grande en Texas, la frontera de Texas y México. No hubo nada.
Ahora, antes de ir al desierto, tenía casi una idea romántica del desierto, que qué bien, pasamos la Semana Santa, me retiro en el desierto. Yo tenía 18 años. Fue difícil, con nada, con nadie, sino mi papá. ¿Qué se puede hacer? Rezar. ¿Qué se puede hacer? Caminar, pasar tiempo con el Señor. Y es todo un desafío porque entrando en el desierto, parte de esto es salir de nuestro mundo cotidiano. Porque el mundo cotidiano es muy ruidoso y no nos da oportunidad de rezar, no nos da oportunidad de combatir a Satanás. Entonces, por eso es importante esa decisión. Entrar al desierto, seguir a Jesús ahí y entrar en el combate. Porque es muy fácil simplemente vivir ya vencidos por la tentación, pero prefiriendo el ruido para no darnos cuenta de lo que está pasando. Pero por esto debemos ir ahí, donde quizás nos sentimos solos, abandonados, con dolor, entrar justo ahí en esos lugares desiertos en nuestras vidas que son difíciles de habitar. Pero ahí está Jesús en ese tiempo de Cuaresma. Y siempre si estamos con Jesús, vamos a poder vencer. Y si nosotros queremos vencer, hay que primero decir: Jesús, te sigo y quiero combatir. Enséñame a combatir para que pueda ser fiel como tú a nuestro Padre. Encomendémonos a la Virgen María, quien también pasó por pruebas, tentaciones, para que como ella podamos ser fieles y decir sí siempre a Dios. Por la intercesión de esta Virgen Santísima, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.